¿Está de acuerdo, jefe Ortiz, en que la frontera sur se encuentra actualmente en crisis? Sí. Los agentes de la patrulla fronteriza acaban de desenmascarar al exsecretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y la verdad contradice rotundamente lo que él había estado diciendo a Estados Unidos. La frontera es segura. Estamos trabajando para hacerla aún más segura. Afirman que unas políticas ocultas han paralizado la seguridad fronteriza desde dentro, permitiendo que los cárteles, los contrabandistas y los delincuentes peligrosos crucen sin control. Y, según la última información filtrada, la amenaza no está por llegar. Ya está dentro de Estados Unidos. La verdad oculta detrás de las políticas fronterizas de Mayorkas. La transformación de la frontera comenzó casi inmediatamente después de que Mayorkas prestara juramento. En un momento que resultaría profético, durante su primera comparecencia ante el Congreso, hizo unas declaraciones que más tarde se verían totalmente contradichas por las pruebas. Marta, buenos días. El mensaje es muy claro. No vengan. La frontera está cerrada. La frontera es segura. Estamos expulsando a familias. Estamos expulsando a adultos solteros bajo la autoridad de los CDC. Estas palabras volverían para atormentar a Mayorkas, ya que la realidad sobre el terreno contaba una historia completamente diferente. Durante casi 4 años, desde febrero de 2021 hasta enero de 2025, se produjeron más de 10,8 millones de encuentros en la frontera suroeste durante su mandato, una cifra tan asombrosa que desafía la comprensión. La transformación comenzó casi inmediatamente después de que Mayorkas asumiera el cargo. La administración Biden revirtió docenas de medidas migratorias de la era Trump, incluyendo la suspensión de la construcción del muro fronterizo, el fin de la política permanecer en México, y la implementación de lo que los críticos denominan un sistema de captura y liberación a una escala sin precedentes. Pero escuche cómo Mayorkas justificó estos drásticos cambios con sus propias palabras. En 2018, la administración anterior se encontró con unas 550.560 personas en la frontera sur. Ese año, en 2019, esa cifra casi se duplicó, con unos 970.980.000 encuentros. Lo que Mayorkas estaba haciendo aquí era una clásica maniobra de distracción. Señalar los aumentos que se produjeron bajo el mandato de Trump, ignorando el hecho de que sus propias políticas crearían aumentos que eclipsarían cualquier cosa vista anteriormente. Este patrón de desviación y transferencia de culpa se convertiría en una característica de todo su mandato. Una de las revelaciones más controvertidas se centra en el uso ampliado de los programas de libertad condicional humanitaria y las alternativas a la detención, ATD. Bajo el liderazgo de Mayorkas, estos programas se expandieron exponencialmente. Las cifras son impresionantes. Más de 321.000 migrantes se inscribieron en programas ATD en el año fiscal 2022, en comparación con solo 23.000 en el año fiscal 2022, año fiscal 2014. Los agentes fronterizos describen esto no como una respuesta al hacinamiento, sino como una elección política deliberada para procesar y liberar al mayor número posible de migrantes en el interior de Estados Unidos. Pero quizás lo más revelador fue la propia admisión de Mayorkas sobre cómo veía la aplicación de la ley de inmigración. En este impactante momento, durante su testimonio ante el Congreso, reveló el marco ideológico que impulsaba las decisiones políticas. No utilizaríamos el término ayuda ilegal. No utilizaríamos el término extranjero ilegal. Cuando hablamos de estas personas, utilizamos el término no ciudadano. Y eso habla de la importancia de respetar la dignidad de la persona. Pero incluso mientras la crisis se desarrollaba ante los ojos de todos, Mayorkas siguió manteniendo su postura. En un intercambio particularmente revelador con Chris Cuomo, de CNN, cuando se le presionó sobre si la frontera era realmente segura, su respuesta se convirtió en una lección magistral de doble lenguaje político. Nuestro objetivo es lograr el control operativo de la frontera, hacer todo lo posible para apoyar a nuestro personal con los recursos, la tecnología y las políticas que realmente mejoren la seguridad de la frontera. Cuando Cuomo le presionó aún más sobre las evidentes escenas de caos en la frontera, Mayorkas dio una respuesta sorprendente que reveló la verdadera estrategia de la administración. La gran mayoría de esas personas no han tratado de evadir a las fuerzas del orden, sino que se han entregado a ellas y han solicitado ayuda en virtud de nuestras leyes. Esta admisión fue extraordinaria. Mayorkas estaba reconociendo esencialmente que el sistema se había transformado en un mecanismo de tramitación en lugar de una herramienta de aplicación de la ley. El alcance de lo que estaba sucediendo quedó claro al examinar programas específicos. Solo el programa de libertad condicional CHNV,
que abarca a Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, tramitó más de 532.000 casos a finales de 2024. Pero cuando se le preguntó sobre este programa durante un acalorado intercambio en el Senado, las respuestas evasivas de Mayorkas revelaron cómo funcionaba realmente el sistema. Si me permiten explicarlo, las personas que solicitan la libertad condicional en virtud de nuestro programa del 5 de enero para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos son seleccionadas y examinadas antes de llegar a nuestra frontera. Pero cuando el senador Hawley le presionó para que aclarara si realmente se estaba entrevistando a las personas en la frontera, la respuesta de Mayorkas fue reveladora. Hemos tenido un aumento significativo de cubanos, nicaragüenses y venezolanos. Decenas de miles han solicitado una cita en el puerto de entrada en el marco de nuestro programa de libertad condicional. El costo humano de las políticas de Mayorkas quedó devastadoramente claro durante su testimonio ante el Congreso. Cuando se le confrontó con los datos básicos sobre las muertes de migrantes, la respuesta de Mayorkas conmocionó incluso a los legisladores más endurecidos. Durante un intercambio particularmente acalorado con el senador Ted Cruz, su falta de conocimientos básicos sobre la crisis bajo su mandato fue sorprendente. No lo sé. Esta fue la respuesta de Mayorkas cuando se le preguntó si sabía cuántos migrantes habían muerto en 2022. Cruz entonces dio la devastadora estadística: 853 muertes, la cifra más alta de la historia. ¿Cuántos migrantes murieron en 2022 al acercarse a nuestra frontera sur? Sí. Precisamente por eso estamos tratando de excluir a las organizaciones de tráfico ilegal. ¿Sabe la respuesta? ¿Sabe cuántos murieron? No lo sé. Usted tampoco. Por supuesto que no. Yo sé cuántos murieron. 853. Quizás lo más revelador fue la propia admisión de Mayorkas sobre lo que estas políticas habían logrado. En una entrevista en la que defendió su trayectoria, reveló sin darse cuenta el verdadero alcance de la transformación. La frontera es segura. Pero cuando se le presionó sobre lo que realmente significaba segura, dado el caos evidente, su explicación reveló la redefinición de la administración de la seguridad fronteriza en sí misma. La frontera, estamos trabajando para hacerla más segura. Ha sido un reto histórico. La naturaleza sistemática de estos cambios políticos quedó clara al examinar las directrices de aplicación del 30 de septiembre de 2021, que transformaron fundamentalmente la aplicación de la ley de inmigración. Los agentes fronterizos describen cómo han visto cambiar su función, pasando de ser agentes de la ley a empleados administrativos, y cómo se han eliminado prácticamente las consecuencias tradicionales por la entrada ilegal. Las implicaciones iban mucho más allá de simples desacuerdos políticos. Cuando se le preguntó sobre amenazas específicas a la seguridad, como el cruce de la frontera por parte de ciudadanos chinos, las respuestas de Mayorkas revelaron lagunas sistémicas en el conocimiento y la supervisión. No tengo conocimiento de ese grupo concreto de personas. Esta falta de conciencia sobre cuestiones potencialmente delicadas para la seguridad nacional se convirtió en un tema recurrente a lo largo del mandato de Mayorkas. Las implicaciones financieras por sí solas eran abrumadoras, con ciudades como Nueva York gastando más de 4.000 millones de dólares en servicios para migrantes, mientras que los estados fronterizos se enfrentaban a costos abrumadores. El desmantelamiento sistemático de la vigilancia fronteriza. Las cifras hablan por sí solas. Las deportaciones internas se redujeron a solo 59.000 en el año fiscal 2021, la cifra más baja desde 1995. Los agentes fronterizos describen cómo este cambio de política ha creado lo que ellos denominan un efecto imán, la idea entre las comunidades de migrantes de todo el mundo de que, una vez que alguien logra entrar en Estados Unidos, la probabilidad de ser expulsado es prácticamente nula, a menos que cometa delitos graves adicionales. Lo que hace que esto sea tan condenable es que se llevó a cabo en marzo de 2021, cuando Mayorkas ya estaba aplicando políticas que darían lugar a cruces fronterizos sin precedentes. Afirmaba que la frontera estaba cerrada y segura, mientras que, al mismo tiempo, desmantelaba los mecanismos que habían dado credibilidad a esas afirmaciones. Las directrices de aplicación de la ley fueron solo el principio. Los agentes describen una cascada de cambios políticos que eliminaron sistemáticamente lo que ellos denominan las consecuencias, que anteriormente habían disuadido la inmigración ilegal. La terminación de los protocolos de protección de migrantes, MPP, conocidos como permanecer en México, eliminó una política que exigía a los solicitantes de asilo esperar en México mientras se tramitaban sus solicitudes. Cuando se le preguntó sobre esta decisión durante su testimonio ante el Congreso,
Mallorcas mostró el mismo patrón de evasión y transferencia de culpa que caracterizaría todo su mandato. Estamos ejecutando el plan que tenemos, y permítanme compartirlo con ustedes porque vamos a tener éxito. Y cuando miremos atrás, por muy difícil que haya sido, lo habremos superado. Lo superaremos con éxito. Lo que todos diremos es que hemos trabajado para superar un momento difícil. Este tipo de retórica vacía se convirtió en el sello distintivo de Mallorcas cuando se enfrentaba a pruebas del fracaso de sus políticas. En lugar de reconocer los problemas o cambiar de rumbo, se limitaba a afirmar que todo iba según lo previsto, incluso cuando se desataba el caos en la frontera. Lo que los agentes encuentran especialmente preocupante es su relato de cómo la administración gestionó la expansión de las zonas protegidas, donde la aplicación de la ley de inmigración era limitada. Estas políticas, implementadas en octubre de 2021, restringían las operaciones del ICE cerca de escuelas, iglesias, hospitales y otros lugares sensibles. Aunque se presentaron como medidas humanitarias, los agentes describen estas restricciones como la creación de santuarios de facto donde los inmigrantes indocumentados podían vivir sin temor a medidas coercitivas. Según los testimonios de los agentes, las implicaciones de estas políticas en materia de trata de personas han sido catastróficas. El Departamento de Salud y Servicios Humanos perdió el contacto con más de 85.000 menores no acompañados, una cifra tan elevada que sugiere fallos sistemáticos en los sistemas de seguimiento y protección. Cuando se le preguntó sobre este desastre humanitario durante su testimonio ante el Congreso, la respuesta de Mallorcas fue escalofriante por su crueldad. Así que muchos de los que ya estaban en Estados Unidos, aunque separados, pudieron reunirse. Hemos reunido a más de 350 familias, creo, cuyos padres habían sido deportados a sus países de origen, y no vamos a parar hasta que reunamos a todos y cada uno de ellos. Mientras Mallorcas celebraba la reunificación de 350 familias, ignoraba el hecho de que 85.000 niños simplemente habían desaparecido en el interior de Estados Unidos, muchos de ellos probablemente víctimas de la trata para realizar trabajos forzados o cosas peores. Este enfoque selectivo en pequeños éxitos, ignorando los fracasos masivos, se convirtió en un sello distintivo de su estilo de liderazgo. Las revelaciones sobre la aplicación CBP One fueron aún más impactantes. Los agentes fronterizos describen la aplicación CBP One no solo como una herramienta de programación, sino como lo que ellos caracterizan como la institucionalización de la libertad condicional masiva. La aplicación procesó más de 800.000 citas, lo que permitió a los migrantes programar horas específicas para presentarse en los puertos de entrada. Lo que más preocupa a los agentes fronterizos es lo que sucedió después. Según sus relatos, más del 95% de los que utilizaron la aplicación fueron liberados en Estados Unidos, a menudo sin entrevistas significativas ni investigaciones exhaustivas. Los agentes fronterizos describen esto no como una herramienta humanitaria, sino como lo que el senador Hawley denominó Ticketmaster para inmigrantes ilegales. Cuando se le preguntó sobre el funcionamiento de la aplicación, las respuestas de Mallorcas fueron evasivas. Así que, en lugar de construir un muro, señor secretario, ha construido Ticketmaster para inmigrantes ilegales. ¿Alguno de estos individuos es miembro del Partido Comunista Chino? Creo que hay unos 70 que llegaron en este autobús. Si efectivamente se determina que son una amenaza para la seguridad nacional o para la seguridad pública, los detenemos en espera de su proceso de expulsión. ¿Alguno de estos individuos fue detenido o fue liberado en el país? No tengo conocimiento de ese grupo concreto de individuos. Los documentos obtenidos por los republicanos de la Cámara de Representantes revelan que más del 95% de los usuarios de CBP One fueron admitidos en libertad condicional en Estados Unidos, a menudo con un interrogatorio o una investigación mínimos. Cuando el senador Hawley presionó a Mallorcas sobre esta impactante estadística, su respuesta reveló las verdaderas prioridades de la administración. Esa es una interpretación completamente errónea de cómo funciona el proceso de inmigración. Ese lenguaje es totalmente confuso y erróneo. Es confuso. Lo que es confuso es por qué alguien pensaría que una aplicación como esta, que permite a los inmigrantes ilegales reservar literalmente una hora para llegar a la frontera y luego ser admitidos sin entrevista, sin seguimiento, sin rastreo, es sorprendente. La incapacidad de Mallorcas para ofrecer una defensa coherente del funcionamiento de la aplicación CBP One dice mucho sobre cómo funcionaba realmente el sistema. Los agentes describen cómo este sistema procesaba miles de casos al día, con citas vendidas por los cárteles y solicitudes fraudulentas que se habían convertido en algo habitual. La revelación que se desprende de los testimonios de los agentes es que la aplicación se convirtió en mucho más que una herramienta humanitaria.
se convirtió en lo que ellos describen como un sistema de inmigración paralelo que eludía los requisitos legales tradicionales. A diferencia de los procesos de asilo tradicionales, que requieren demostrar la persecución, las citas de CBP-1 solo exigían que la persona programara una hora para presentarse. Aún más preocupante, según los agentes, fue el descubrimiento de que los cárteles estaban explotando la aplicación mediante tecnología VPN y documentación fraudulenta. Describen haber encontrado pruebas de que las organizaciones criminales no solo facilitaban el uso de la aplicación, sino que vendían activamente citas, convirtiendo lo que se suponía que era una herramienta humanitaria en otra fuente de ingresos para las mismas organizaciones que traficaban con drogas y personas a través de la frontera. El programa de libertad condicional CHNV permitía que hasta 30.000 personas al mes de 4 países específicos volaran directamente a aeropuertos estadounidenses, eludiendo por completo la seguridad fronteriza. Al defender este programa, Mayorkas reveló su fundamental desconocimiento de la ley de inmigración. No se trata de una prohibición de asilo. Tenemos la obligación humanitaria, además de una cuestión de seguridad, de acabar con los despiadados traficantes. Esa es una responsabilidad del gobierno, y la estamos cumpliendo. Y no es, John, no es una prohibición en absoluto. La tortuosa lógica de Mayorkas es reveladora. Argumenta que crear programas de libertad condicional masiva que eluden los procesos tradicionales de asilo no es, de alguna manera, una prohibición de asilo, al tiempo que afirma que cumple con las obligaciones humanitarias. Este tipo de doble lenguaje caracterizó todo su enfoque de la ley de inmigración. Las implicaciones de estas políticas en materia de aplicación de la ley, según los testimonios de los agentes, se extendieron mucho más allá de la propia frontera. Más de 3.7 millones de migrantes fueron liberados en Estados Unidos en espera de audiencias de inmigración durante este periodo, con fechas de juicio a menudo programadas para años más adelante. Los agentes describen un sistema en el que los documentos de notificación de comparecencia se volvieron esencialmente insignificantes, ya que todo el mundo entendía que comparecer ante el tribunal era opcional y que, en cualquier caso, era poco probable que se aplicara la ley. Cuando se le preguntó sobre las políticas de liberación de la administración durante su testimonio ante el Congreso, Mayorkas mostró su desprecio por la supervisión del Congreso en este explosivo intercambio. Mi tercer punto sería el más fundamental de todos. Cuando hablamos de inmigración, nos enfrentamos a un sistema fundamentalmente defectuoso. Tenemos entre 11 y 12 millones. De acuerdo, tengo 50 segundos. Se lo agradezco. Ya lo ha dicho antes. Lo entiendo. La respuesta de Mayorkas al ser interrumpido por obstruir el debate fue típica de su enfoque de la supervisión del Congreso. En lugar de dar respuestas directas a preguntas legítimas, se lanzó a exponer argumentos preparados sobre el sistema fundamentalmente defectuoso, mientras se negaba a reconocer su papel en empeorarlo. El sistema de notificación para presentarse representa lo que los agentes describen como quizás el abandono más descarado de los requisitos legales. Cuando las instalaciones fronterizas se vieron desbordadas, en lugar de emitir documentos judiciales, se ordenó a los agentes que simplemente dijeran a los migrantes que se presentaran en las oficinas del ICE en una fecha futura. Los agentes describen esto como que el gobierno opera esencialmente con un sistema basado en la confianza para la aplicación de la ley de inmigración, con resultados previsibles. El costo financiero de este sistema, según los relatos de los agentes, ha sido astronómico. Ciudades como Nueva York gastaron más de 4.000 millones de dólares en servicios para migrantes, mientras que los estados fronterizos se enfrentaron a costos abrumadores en atención médica de emergencia, educación y servicios sociales. Lo que se desprende de estos testimonios es la descripción que hacen los agentes de un sistema que creó lo que ellos caracterizan como un desastre humanitario disfrazado de ayuda humanitaria. Describen políticas que incentivaban viajes peligrosos y al mismo tiempo hacían casi imposible expulsar a las personas una vez que llegaban. El resultado, según sus relatos, fue lo peor de ambos mundos. Un aumento de la inmigración ilegal combinado con una disminución de la capacidad para gestionarla o controlarla. El juicio político y el explosivo testimonio del Congreso. Las crecientes pruebas de lo que los republicanos calificaron como engaño sistemático e incumplimiento de la ley finalmente salieron a la luz pública durante algunas de las audiencias del Congreso más polémicas que se recuerdan. El testimonio que se dio a conocer pintó un panorama devastador de una administración que, según los críticos, había engañado deliberadamente al Congreso y al pueblo estadounidense sobre el verdadero estado de la seguridad fronteriza. El enfrentamiento más explosivo se produjo cuando la diputada Marjorie Taylor Greene acusó directamente a Mayorkas de mentir al pueblo estadounidense.
El intercambio fue tan acalorado que requirió la intervención parlamentaria. Es usted un mentiroso. Está permitiendo que esto continúe, y las cifras lo demuestran. No puede mentir sobre los hechos, secretario Maricus. Mientras vive en la negación y se sienta ahí con esa actitud de que lo está haciendo todo bien, está matando a estadounidenses con sus políticas. El presidente del comité se vio obligado a retirar las palabras de Green y eliminarlas del acta, pero el daño ya estaba hecho. Ese momento cristalizó años de frustración republicana, por lo que calificaron como el patrón de engaño de Mayorkas, cuando se le preguntaba sobre las políticas fronterizas. Aún más condenatorio fue cuando el presidente Mark Green expuso lo que los republicanos calificaron de claro perjurio al reproducir videoclips contradictorios del propio testimonio de Mayorkas. En una secuencia devastadora, Green mostró cómo Mayorkas había reconocido que ninguna administración había logrado nunca el control operativo, según la definición legal, mientras que anteriormente había testificado bajo juramento que había logrado precisamente eso. Con respecto a la definición de control operativo, no utilizo la definición que aparece en la Ley de Vallas de Seguridad. Y la Ley de Vallas de Seguridad establece legalmente que el control operativo se define como la prevención de todas las entradas ilegales en los Estados Unidos. Según esa definición, ningún gobierno ha tenido nunca control operativo. A continuación, Green reprodujo un clip anterior en el que Mayorkas había testificado. ¿Testificará bajo juramento ahora mismo? ¿Tenemos control operativo? ¿Sí o no? Sí, lo tenemos, y tenemos control operativo de las fronteras. La contradicción fue devastadora. La conclusión de Green fue mordaz. Esa es una declaración falsa porque usted admitió en el Senado que nadie lo ha logrado nunca. Usted deja muy claro, señor secretario, que lo ha sabido desde el principio. La dimensión personal de la crisis quedó patente cuando el representante Pete Pfluger trajo a familiares que habían perdido a seres queridos por lo que calificaron como fallos en la seguridad fronteriza. El momento en que Mayorkas se vio obligado a enfrentarse a las familias afligidas se convirtió en uno de los más impactantes de todo el proceso. Señor, Mayorkas se dará la vuelta y les ofrecerá sus condolencias y una disculpa por el fracaso de su administración que ha provocado la muerte de sus seres queridos. Están ahí mismo. Están ahí mismo. Mayorkas se dio la vuelta para mirar a las familias, pero su respuesta pareció a muchos observadores que carecía de la responsabilidad que buscaban. Es un fracaso de las políticas que han permitido que cientos de miles de familias pasen por este dolor. La naturaleza sistemática de lo que los republicanos calificaron de engaño quedó clara durante el duro interrogatorio del senador Ted Cruz. Cruz documentó metódicamente la negativa de Mayorkas a reconocer hechos básicos sobre la crisis. Senador, nos enfrentamos a un reto muy importante. ¿Sí o no? ¿Hay una crisis? Senador, hay un reto muy importante. La frustración de Cruz ante las respuestas evasivas de Mayorkas era palpable. ¿Así que se niega a responder? Senador, hay un reto muy importante. Y nosotros estamos... ¿Va a responder si hay una crisis? Senador, estamos dedicando los recursos. De acuerdo, entonces se niega a responder. Las estadísticas sobre el costo humano que presentó Cruz fueron devastadoras. Cuando preguntó sobre las muertes de migrantes, la respuesta de Mayorkas sorprendió incluso a los legisladores veteranos. ¿Sabe la respuesta? ¿Sabe cuántos murieron? Yo no lo sé. Usted tampoco. Por supuesto que no. A continuación, Cruz dio a conocer la devastadora estadística. 853 migrantes muertos en 2022, la cifra más alta de la historia. Su conclusión fue mordaz. He estado en el Río Grande y he visto cadáveres flotando allí, ahogados por su negativa a hacer su trabajo. Ni siquiera sabe cuántos han muerto. La evasiva continuó cuando Cruz preguntó sobre el acoso sexual por parte de los traficantes de personas. ¿Sabe cuántos niños han sido agredidos sexualmente? Por eso instituimos... También se va a negar a responder a esa pregunta. La naturaleza sistemática de lo que los republicanos calificaron de obstruccionismo dio lugar a este explosivo intercambio. Sigamos adelante. Es obvio que le han dado instrucciones de obstruir, así que no se lo voy a permitir. No puede obstruir y hacer filibusterismo. Cuando Cruz preguntó sobre la liberación de delincuentes, la respuesta evasiva de Mayorkas provocó esta devastadora valoración. ¿Es esa su declaración, sí o no? Senador, no me está permitiendo responder a su pregunta. Le estoy permitiendo responder. No le estoy permitiendo obstruir el debate. El clímax emocional se produjo cuando Cruz presentó pruebas de la crisis de la trata de personas, incluyendo las pulseras que utilizan los cárteles para marcar a los niños que son víctimas de la trata. ¿Qué son estas pulseras? No sé qué son. Usted no sabe qué son.
Señor secretario, acaba de declarar ante el pueblo estadounidense que es incompetente en su trabajo. Las últimas palabras de Cruz capturaron el sentimiento que impulsaría el juicio político. Señor secretario, quiero decirle algo ahora mismo. Su comportamiento es vergonzoso, y las muertes, los niños agredidos, los niños violados, son responsabilidad suya. Y si tuviera integridad, dimitiría. Los cargos de destitución reflejaban este patrón de lo que los republicanos caracterizaron como un engaño sistemático. El representante Andy Biggs, que presentó los artículos, resumió el caso. Alejandro Nicolás Mayorkas ha incurrido en un patrón de conducta incompatible con las leyes de los Estados Unidos. El alcance de la crisis documentada durante el proceso de destitución fue asombroso. Desde que asumió el cargo, ha permitido que aproximadamente 10 millones de inmigrantes ilegales invadieran nuestro país, de los cuales 1,8 millones son fugitivos conocidos y han evadido a las autoridades estadounidenses. La histórica votación se decidió por un solo voto de diferencia. Sin embargo, el juicio en el Senado resultó decepcionante. Los demócratas desestimaron los cargos sin celebrar un juicio completo, lo que llevó a esta conclusión procesal. Señora Presidenta, propongo aplazar sine die el juicio político contra Alejandro N. Mayorkas y pido que se proceda a la votación. La frustración de los republicanos por la desestimación quedó reflejada en esta respuesta. En efecto, hemos ignorado las instrucciones de la Cámara, que eran celebrar un juicio. No teníamos pruebas ni procedimiento. Este no es un día para estar orgullosos en la historia del Senado. Incluso cuando concluyó el proceso de juicio político, Mayorkas se mantuvo desafiante. En su última entrevista antes de dejar el cargo, siguió manteniendo su postura. La frontera es segura. Esta declaración, realizada incluso cuando abandonaba el cargo tras presidir la mayor oleada de inmigración ilegal de la historia de Estados Unidos, resumía lo que los críticos consideraban su negativa fundamental a reconocer la realidad. El legado del juicio político a Mayorkas va mucho más allá del mandato de un solo hombre. Representa un ajuste de cuentas fundamental con las políticas de inmigración que, según los críticos, priorizaron la ideología sobre la aplicación de la ley, la retórica humanitaria sobre la seguridad real y los cálculos políticos sobre los intereses estadounidenses. El hecho de que fuera necesario un juicio político para exigir responsabilidades pone de relieve lo que muchos consideran un colapso de los mecanismos normales de supervisión al tratar con una administración que, según los críticos, eludía sistemáticamente la autoridad del Congreso. A medida que la administración Biden llegaba a su fin y los nuevos dirigentes tomaban el control de la política de inmigración, sigue saliendo a la luz todo el alcance de lo que ocurrió bajo el liderazgo de Mayorkas. Puede que el juicio político haya sido desestimado por motivos partidistas, pero las pruebas documentadas de lo que los agentes fronterizos describen como el desmantelamiento sistemático de la aplicación de la ley de inmigración constituyen un registro histórico de uno de los periodos más controvertidos de la historia de la inmigración estadounidense. Haga clic en una de las tarjetas de su pantalla para ver más videos como este.